Bien, presentamos la columna de Juan Doda, como todos los miércoles, la columna Desde el Lote, auspiciada por... Auspicia Desde el Lote, Bayer. Todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno. Bien, en la era de la robótica y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas clave para ajustar los números del negocio agropecuario. Desde el Lote, historias de vida que dejan huella de productor a productor. Juan, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Jorgelina, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien, por suerte, aquí estamos esperando tu columna semanal, número 53, y el título de la columna de hoy, Ganadero con piel de agricultor que busca la simplificación. Mira, Martín, si yo te dice que resumir esta columna, tomo una frase que me dijo Bernardo Whisky, que es el protagonista de la historia de hoy, que es: los productores argentinos somos de goma, nos adaptamos a lo que viene. ¿Y por qué digo esto? Bueno, Bernardo Whisky, digamos, está ahí localizado en el sudeste bonaerense, es un productor que ha pasado por distintas actividades. Mirá, cuando terminó la escuela primaria empezó en un campo de cría de su madre en Dolores. Sí. Cuando se casó, compró unas máquinas y arrancó a ser como contratista. Después, preocupado porque no tenía donde entregar el cereal, dijo, bueno, voy a poner unos hilos, creó una cooperativa, que se convirtió en acopiador, digamos. En ese momento había quebrado la cooperativa de General Madariaga y el tipo se convirtió en acopiador, o sea, productor, contratista, acopiador. En un momento tuvo un problema, le trabaron la planta durante el ingreso y salida de camiones durante 10 días, y dijo, esto así no va. Y vendió todo lo que tenía de la planta. En ese momento ya era agricultor de unas 3.000 hectáreas, una especie de pool de siembra con familiares y amigos. Sí. Y compró unas hectáreas y se empezó a dedicar, por eso lo del título que decías vos, Ganadero con piel de agricultor, a la producción de carne, Martín. El planteo ganadero en estas 3.200 hectáreas que tiene en producción tuvo un tema clave que ustedes han tratado acá varias veces en el programa, que es el de la mano de obra. Sí. Cuando él quiso empezar se dio cuenta que había poca gente. Ahí está muy cerquita de Pinamar, de Cariló, me decía, y muchos de los hijos de los puesteros, de los hijos de los que trabajaban en los campos, preferían irse en el verano o en los fines de semana largos a hacer unos pesos a la costa, a Pinamar, a Cariló, que quedarse trabajando en el campo. Y eso complicó un poco ese comienzo. Entonces, lo que buscaron es hacer un planteo sencillo, digamos, de una manera que lo puede hacer, no te diría casi cualquiera, pero con una capacitación. Él tomó muchos de los empleados que tenían la planta, que estaban en otra actividad, que no tenía nada que ver con la ganadería, y los instruyó y los capacitó para que pudiesen hacerse de manera sencilla, fácil, de toda la producción ganadera, por supuesto con un asesoramiento profesional y demás, ¿no es cierto? Empezaron con la recría, que es un eslabón que no es tan complejo como la cría. Hay otro tema, Martín, que ellos estuvieron viendo, que es el de la eficiencia de maíz. Cuando el maíz tenía retenciones, podían usar el maíz tranquilamente. Después se les complicó un poco, porque el maíz cuando quitaron las retenciones del maíz, se dieron cuenta que eran bastante ineficientes en el uso del maíz y empezaron a trabajar con pasturas. Si querés, Martín, lo escuchamos a Bernardo Whisky, que es productor agrícola y ganadero del sur bonaerense, que cuenta por qué decidió empezar y crecer con la ganadería en campos en los que la agricultura no es tan segura ahí en el sudeste. Escuchamos. Todo campo donde la soja no pasa de 2.500, 2.600, campos agrícolas, pero ahí nomás, lo estamos pasando a ganadería. El proyecto es crecer en la ganadería, ¿no? Y vemos que hoy a la agricultura un arrendamiento en esta zona, dejo el puerto y con rindes no tan altos, es mejor ir a un proyecto ganadero, ¿no? Con alta producción. Es hacer agricultura con una visión ganadera. El tema es que la ganadería lleva mucha inversión. Yo creo que tiene que empezar a buscar socios capitalistas también, ¿no? Porque uno no puede poner el campo, la pastura, la infraestructura, la hacienda y el cereal y aguantar para terminar la hacienda. Entonces tiene que tener una fortuna calculable. Yo creo que la asociación es lo que viene también para poder maximizar, tener altas cargas, y eso es con asociaciones. Hoy la ganadería tiene números tentadores como para atraer
capitales de gente que quiere invertir en el campo, sobre todo cuando la ganadería es un poco más segura que la agricultura, es más fácil, te diría que tendría que ser. En esta zona, hoy, una soja de 3.000 kilos, donde vos pagaste $200, el que siembra no se lleva $40 de bolsillo. Estás hablando de 20 kilos de carne, no nada. Y ese señor no duerme. Bien, ahí estaba Bernardo Whisky, contratista, copiador, agricultor y ganadero en la provincia de Buenos Aires. Y para terminar, Juan, un tema que lo charlábamos recién con Alda Abraham, que tiene que ver con esta necesidad de que hay en el campo de mano de obra especializada, pero nos encontramos con una realidad. Hoy falta mano de obra. Sí, Martín, es algo que cada vez preocupa más, sobre todo a los ganaderos, y bueno, ni hablar a los tamberos, que son dos actividades que requieren de mucha mano de obra. No pasa solamente en el sudeste. Hace unas semanas hablaba con Cristian Felcam, asesor de la parte ahí de ganadera en ACREA, que también me decía lo mismo. Estamos muy preocupados con lo que va a pasar en el futuro, porque los jóvenes están buscando otras actividades y no somos atractivos, me decía él, para que se queden en el campo, trabajando en el campo. Es un tema, mirá, la dejo picando, pero es un tema que tiene que ver también con comunicar qué se hace, con explicarlo un poco mejor y que sea un poco más interesante. Él hablaba mucho de la capacitación también, que es un tema fundamental, y la necesidad de asociarse para poder tener un buen número, para hacer las cosas más eficientes, porque una persona sola, con todo lo que hay que hacer hoy, no le alcanza, no da. Así es. Juan, gracias por el espacio del día de hoy. Te mando un abrazo grande y que sigas bien. Abrazo, Martín, Joselina, que tengan buen programa. Bien, gracias. Juan Doda, su columna Desde el Lote, auspiciada por... Auspicia Desde el Lote Bayer. Todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno.